Debemos recordar que los lados de cualquier polígono son segmentos de recta que unen dos vértices consecutivos. Y por lo tanto, los vértices son los puntos donde se unen dos lados. Ahora sí, ¿cómo definiríamos una diagonal? ¿Cuáles serán sus características? Veamos la siguiente cápsula. Podemos trazar numerosos segmentos de recta que unan partes muy diferentes de un polígono. Cuando un segmento de recta une dos vértices no consecutivos, decimos que es una diagonal. En este ejemplo, ¿creen que este segmento sea una diagonal? No, porque si bien sale de un vértice, termina a la mitad del lado opuesto. En la siguiente figura, ¿este segmento es una diagonal? No, porque une un vértice con un punto arbitrario del lado opuesto. En cambio, este segmento sí es una diagonal, pues une dos vértices no consecutivos del pentágono. Ahora que ya conocen la definición de la diagonal, ¿cómo pueden saber cuántas diagonales tiene cualquier polígono? Es hora de analizar las diagonales de varios polígonos para deducir una fórmula. Para saber cuántas diagonales tiene este pentágono, trazamos las diagonales en orden y de vértice en vértice. Después de trazarlas, vemos que tiene 5 diagonales. Ahora, ¿cuántas tendrá este hexágono? Seguimos trazando las diagonales de cada vértice. Así vemos que tiene 9 diagonales. ¿Qué relación hay entre el número de lados o de vértices con la cantidad de diagonales que puede tener un polígono? Investiguémoslo trabajando con este decágono. Como podemos ver, al igual que todos los polígonos, tiene el mismo número de lados que de vértices. Vamos a denominar con la letra N al número de vértices. A partir de cualquier vértice, se pueden trazar diagonales a otros vértices de la figura, excepto hacia él mismo o hacia los dos vértices contiguos, debido a la definición que hemos dado de diagonal. Es decir, eliminamos siempre 3 vértices. La forma matemática de expresar la restricción anterior es: y como esto sucede para cada vértice o lado del polígono, resulta que, a la expresión anterior, la tenemos que multiplicar por n. Ahora tracemos todas las diagonales de cada uno de los vértices y contémoslas. Como podemos ver, algunas diagonales se cuentan 2 veces, por lo que tenemos que dividir el resultado entre 2. Así, tenemos la fórmula para encontrar el número de diagonales de un polígono: n por n menos 3 entre 2. Podemos comprobarla en un polígono de 4 lados y en uno de 7 lados. Ya sabemos qué es una diagonal y cómo calcular el número de ellas en cualquier polígono. Además, las diagonales nos ayudan a determinar si un polígono es convexo o no convexo. Observa qué pasa cuando trazas todas las diagonales en un polígono convexo. Y ahora, fíjate qué pasa cuando trazas todas las diagonales en los polígonos no convexos. Una diagonal en un polígono convexo siempre está dentro de este. Cuando es un polígono no convexo, hay al menos una diagonal fuera del mismo. Los polígonos. Un polígono está formado por una línea poligonal cerrada y su interior. Para que lo entendáis mejor, observad cómo esta línea recta se va convirtiendo en una línea poligonal. Es decir, va formando varios lados y al final se cierra. Pues bien, esto que veis es un polígono. Fácil, ¿no? Un polígono está formado por varios elementos. El lado es cada uno de los segmentos que forman el polígono. El vértice es el punto en el que se unen dos lados. Y el ángulo es el espacio formado entre dos semirrectas que se unen en un punto. Hay gran variedad de polígonos y por eso los clasificamos de varias maneras. La primera clasificación que podemos hacer es si son polígonos regulares o irregulares. Un polígono es regular si todos sus lados y sus ángulos son iguales. En estas imágenes lo podéis ver.
Todos estos polígonos son regulares porque todos sus lados y sus ángulos son iguales. En cambio, estos polígonos son irregulares porque no todos sus lados y sus ángulos son iguales. Otra manera de clasificar a los polígonos es por el número de lados que tengan. Los polígonos que tienen 3 lados se llaman triángulos. Los que tienen 4 lados se llaman cuadriláteros. Los que tienen 5 lados, pentágonos. Los que tienen 6, hexágonos. Y así muchísimos más. Ahora vamos a descubrir los polígonos que se esconden en estas imágenes. Observadlos bien. ¿Veis algún polígono? ¡Muy bien! Como podéis ver, las pirámides, las velas del barco, estos edificios y los paneles de las colmenas donde las abejas hacen dulce miel tienen forma de polígonos. Ahora, para que no se nos olvide, vamos a recordar lo más importante. Un polígono está formado por una línea poligonal cerrada y su interior. Un polígono está formado por varios elementos: lado, vértice y ángulo. Los polígonos son regulares si todos sus lados y ángulos son iguales. Y los polígonos son irregulares si todos sus lados y ángulos no son iguales. Los polígonos también se pueden clasificar por el número de lados que tengan. Si tienen 3 lados, son triángulos. Si tienen 4, cuadriláteros. Si tienen 5, pentágonos. Y si tienen 6, son hexágonos. Pues ya hemos conocido a los polígonos. Son interesantes, ¿eh?